Un alma proveniente del Kaal de Israel, de la congregación o del pueblo de Israel, es un alma que le encanta la espiritualidad, que todo el tiempo está buscando la espiritualidad, hacer crecimiento espiritual y demás. Y eso pasa porque es un alma que tiene un grado de evolución superior a las otras almas. Por eso es que Dios dice que el pueblo de Israel es un pueblo apartado y está por encima de las 70 naciones, o sea, de todos los demás en el mundo. Y si tú eres una persona que le interesa este episodio, que le interesan los temas que tocamos en este podcast, seguramente eres un alma de Israel. Pero esto que estoy diciendo no te lo digo para inflarte el ego ni para decirte que eres especial, pues porque sí lo eres, sino para recordarte de que tienes una responsabilidad especial, porque el trabajo de toda alma de Israel que se le dio debido a que tiene un grado superior de elevación, por lo mismo un mayor nivel de conciencia, el trabajo que tiene que hacer es llevar la paz a las 70 naciones, llevar la paz a todo el mundo. Y si en este momento hay guerras, hay conflictos, hay caos en el mundo, significa que no estamos haciendo nuestro trabajo bien. Imagínate que una empresa lo está haciendo súper mal, sus números mal, las ventas cada vez menos, y llegaran los accionistas de esa empresa a pedirle al gerente de esa empresa un reporte. ¿Cómo se sentiría ese gerente? Pues esa misma sensación es la que deberíamos sentir nosotros en este momento, sabiendo de que hay guerras, sabiendo de que hay conflictos alrededor del mundo, porque no estamos haciendo nuestro trabajo. O sea que si hay guerra en este mundo es nuestra culpa. Y en este episodio lo que vamos a ver es de qué forma podemos asumir nuestra responsabilidad, porque solo podemos adquirir el poder de un alma de Israel cuando asumimos su responsabilidad, y qué herramientas tenemos a nuestra disposición para poder llevar a cabo nuestro trabajo y llenar de paz al mundo. Si te interesa asumir esta responsabilidad y verdaderamente ser un alma de Israel, quédate porque en este episodio vamos a revelarlo todo. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido o bienvenida a este episodio número 306. Momento en que se publica este episodio es el día martes 26 de julio del año 2022. Y como lo dijimos al principio, si somos espirituales, si somos almas del pueblo de Israel, tenemos una situación privilegiada respecto a otras almas. Pero eso también nos lleva a que tenemos una responsabilidad mayor sobre el mundo, que es llevarle la paz. Y que si en este mundo no hay paz, pues es nuestra culpa. Pero bueno, vamos a remediar todo eso, vamos a llevar la paz al mundo. Y para eso, pues vamos a ver un poquito de contexto para entender esto, como siempre lo hacemos en los episodios. Y finalmente te voy a dar una lectura especial que si la escaneas con la conciencia que es, te va a servir para eso. Entonces, iniciemos. Decíamos al principio que las almas provenientes del Kaal de Israel, o sea, de la cabeza de Adán, son almas que tienen un grado de evolución superior a las demás almas, por ejemplo, a los que vengan de las manos de Adán. Esas almas que tienen ese grado evolutivo superior son almas que tienen la responsabilidad de llevar paz al mundo. Y como ya lo hemos dicho, si no hay paz en el mundo es porque estas almas no están haciendo el trabajo, ya sea por ignorancia o porque no quieren hacer el trabajo. Y esto no es de hoy, esto viene desde hace miles de años este trabajo. De hecho, si nos trasladamos a la época de los sacrificios, a la época de las ofrendas, cuando estaba el templo de Jerusalén o el Mishkan, o sea, el tabernáculo, cuando estaban en los 40 años viajando por el desierto, esta era una época en la que primaba la acción física. O sea que el pueblo de Israel tenía que dar esas ofrendas, tenía que hacer esos sacrificios para poder llevar la paz al mundo. Las acciones físicas eran necesarias y era muy peligroso cuando una persona del pueblo de Israel atacaba físicamente a alguien. Hacía cosas físicas para generar discordia, para generar caos, para generar guerras. Era súper peligroso eso. Sin embargo, pues ese templo, ese juguete o ese artefacto que teníamos para poder llevar la paz al mundo, se destruyó por dos razones. Uno, por el deseo egoísta de las personas, porque no estaban haciéndolo con la conciencia de vida, y también había bastante discordia dentro de ellos. Entonces, pues podríamos hablar de la historia del momento en el cual entraron los romanos a las murallas de Jerusalén, porque como tuvieron una pelea, una discusión dentro del pueblo de Israel y eso hizo que se quemara toda la comida, pues se quedaron sin comida y les tocó abrir las puertas para poder traer comida. Y en el momento que abrieron las puertas, pues los romanos entraron y acabaron con ellos. Y después, lógicamente, días después, pasó lo de la destrucción del templo.
que si has visto el episodio de Bein Hametzarim, es el episodio 295 por si quieres entrar en mayor detalle, pasa esto, o sea, son 3 semanas, 21 días que son las más intensas del año, inicia con la entrada a Jerusalén, porque estos ejércitos invasores atravesaron las murallas y finaliza el 21º día con la destrucción del templo de Jerusalén. Obviamente son semanas muy fuertes y son recuerdos muy duros para alguien del pueblo de Israel. Sin embargo, hay que entender que ese templo sí tenía que destruirse, porque cuando se destruyó ese templo hubo una evolución, hubo un salto evolutivo en el cual ya no tenían que hacerse acciones físicas para realizar el trabajo espiritual, ni tampoco para llevarle paz al mundo, sino que pasamos a una época de liturgia, en la cual simplemente con la palabra las personas podían hacer ese trabajo espiritual y podían llevar la paz al mundo. Entonces tampoco fue tan negativo que se destruyera el templo, sino que era un salto evolutivo necesario, simplemente que las personas no estaban preparados y por eso era tan doloroso esa destrucción. De ahí surgió la época de las palabras tienen poder y fue una época que también ya pasó y ya vamos a ver cuál fue la siguiente evolución. Entonces, en esa época de la liturgia que uno tenía que ir a la iglesia y leer los rezos, hacer las oraciones, leer la Torá en voz alta y demás, si uno quería hacer los mismos sacrificios que hacían en el templo para llevarle paz a las 70 naciones, ya no tenía que matar un ganado, ya no tenía que llevar las ofrendas de grano ni nada, simplemente tenía que leer la parte en la Torá donde aparecen esas ofrendas y ya con eso bastaba para hacer el trabajo. Pero a su vez, como en la época de los sacrificios era peligroso que una persona del pueblo de Israel hiciera acciones físicas que generaran discordia, guerra y demás, en esta época de la liturgia también era súper peligroso que la persona de Israel utilizara sus palabras, su lengua, su boca para emitir juicios o para generar discordias, para generar chismes, para generar cualquier cosa que sea contraria a la paz. Se volvió súper peligroso que la palabra haga eso. Aunque sí quiero hacer como un comentario, una aclaración, y es que no por el hecho de que una persona esté, por ejemplo, en la época de los sacrificios, significa que esa persona esté únicamente en el nivel físico. O sea, si hay un nivel superior y esa persona ya lo alcanzó, aunque todos los demás estén en el anterior, él puede influir desde este nuevo nivel. Y hay personas que incluso hoy en día, cuando ya no es necesaria la liturgia, todavía siguen en el nivel de la liturgia, o sea que todavía no han evolucionado y dado el siguiente paso. Y esto lo podemos ver muy fácil en el episodio en el cual el pueblo de Israel se queda sin la fuente de Miriam, porque Miriam muere y ellos tenían un manantial de agua que los seguía por el mérito de Miriam. Cuando ella se muere, se desaparece, pues quedan sufriendo sed, quedan muy sedientos y le dicen a Moisés que tienen mucha sed. Entonces Dios le dice, Moisés, ven, ve hasta esa roca y dile a la roca que dé agua para que el pueblo de Israel pueda tener donde beber. Y Moisés hace tal como le dice Dios, le dice a la roca que dé agua, la roca empieza a dar agua y tanto Moshe como Aarón son capaces de ver que esa roca está dando agua. Pero cuando voltean a ver el pueblo de Israel, se dan cuenta de que ninguno de ellos es capaz de ver eso. Y ahí es cuando Moshe coge el palo y golpea la piedra, y ahí sí son capaces de ver que la roca está dando agua. O sea que necesitaron de una acción física para poder ver el milagro. Aarón y Moshe estaban en un nivel evolutivo superior, y ellos sin necesidad de la acción física pudieron verlo. Solo con palabras pudieron ver la ejecución de ese milagro. Si bien no me voy a adentrar en ese episodio tal, porque ya tenemos episodios en este podcast donde explicamos eso, por si deseas buscarlo, lo que digo es que en la Torá aparece que Aarón, el que sí podía ver el agua con las palabras, o sea que estaba en un nivel evolutivo espiritual superior al resto del pueblo, en la Torá aparece que él, aun siendo el sumo sacerdote, mentía con tal de hacer que las personas se amigaran y de crear paz. O sea que él utilizaba la palabra, su palabra, sin importarle el costo personal que eso tuviese, solo con el hecho de que las personas se volviesen amigos y de que se unieran y de que no hubiesen conflictos. Porque lógicamente el hecho de mentir es una transgresión y tendrá su consecuencia. Pero a él no le importaba las consecuencias que viniesen detrás del hecho de mentir o utilizar su lengua para decir cosas que no eran ciertas, porque su intención era generar paz y generar unidad. Pero repitiendo, ya no estamos ni siquiera en la época de la liturgia donde la palabra era la forma en que hacíamos trabajo espiritual y llevábamos paz al mundo. Ahora estamos en una época muy especial, pues un sabio alguna vez predijo que a partir del día 11 de septiembre del año 1999, la forma en la cual se iba a hacer el trabajo espiritual era por medio de la conciencia, era por medio del pensamiento, la contemplación, por medio de las meditaciones. Y así va a ser durante los próximos 1000 años. Este es el trabajo espiritual por medio del pensamiento. Todo pasa en la mente, no hay necesidad ni de decir cosas ni de hacer la acción física. Y al igual que en la época de los sacrificios, el hecho de que una persona del pueblo de Israel hiciera actos, hiciera acciones
que generaran guerra, que generaran discordia. Al igual que en la época de la liturgia, una persona del pueblo de Israel que utilizara sus palabras para generar guerra, para generar discordia, es igual de dañino para una persona hoy en día que sea del pueblo de Israel que utilice sus pensamientos para generar guerra y para generar discordia, sin necesidad de que haga nada, sin necesidad de que diga nada, solo con que lo esté pensando, ya eso es peligrosísimo para el mundo. Porque si te das cuenta, cada vez la responsabilidad que tiene el pueblo de Israel se hace cada vez más grande. Y al hacerse cada vez más grande, se hace más sutil. Porque solo basta con un pensamiento para que haya conflicto o guerra en cualquier parte del mundo. Solo hace falta con uno de tus pensamientos. Aun si eso no se manifiesta en tu zona o en tu entorno, sino al otro lado del mundo, es nuestra responsabilidad cuando pasa eso. Y solo basta con esa guerra que ocurre en nuestra mente, que ocurre en la mente de un miembro del pueblo de Israel, para que se manifieste físicamente esa guerra en cualquier lugar del mundo. Y no tiene que ser guerra con que te estés imaginando que tienes un rifle y empieces a matar enemigos como si estuvieras en Vietnam. No, puede ser algo tan sencillo como que tengas un disgusto en este momento con otra persona y obviamente en tu mente te imagines el escenario en el cual están discutiendo, entonces él te dice A y tú le respondes B, y si él te dice C, entonces tú le recuerdas lo que te hizo hace 2 años para que se sienta mal y así ganas el conflicto. El hecho de que tú estés pensando en esos términos está generando guerra, está generando discordia en cualquier parte del mundo. Así que si en este momento hay guerra es porque no estamos siendo capaces de apaciguar nuestros pensamientos, estamos dejando que nuestros pensamientos fluyan y fluyan y ya hemos dicho, e incluso hay estudios que dicen que una persona promedio tiene entre 40.000 y 60.000 pensamientos al día. Y lo más triste de eso es que el más del 90% de esos pensamientos generalmente son los mismos. O sea que todos los días están repitiendo los mismos y los mismos pensamientos, no hay una evolución. Y si tú, siendo como el pueblo de Israel, te comportas como esa persona promedio, y tus pensamientos están sin correa, sin domesticar, sin adiestrar, pues lógicamente estás generándole un daño terrible al mundo. Por eso una persona que hace trabajo espiritual verdadero siempre empieza precipitando intelectos divinos para que después esos intelectos divinos y esa nueva forma de pensar y percibir el mundo le permita tener emociones nuevas y elevadas en consecuencia, o sea, emociones maduras, y que a través de esas emociones maduras pueda generar acciones correctas, porque al final la acción física es automática, eso surge automático y nosotros ni siquiera intercedemos ahí. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestras emociones, pero a través de los pensamientos que tengamos. Y estamos en la época en la que el pensamiento prima y por lo mismo es supremamente clave qué tipo de información le estamos metiendo a nuestro cerebro y también supremamente claro poner peaje en nuestro cerebro para que ciertos pensamientos no puedan pasar. O sea, apenas los detectes, ¡pum!, los elimines. Les dices, no entras aquí y punto. Esa es una gran responsabilidad del pueblo de Israel. Como te dije en una parte, hay una lectura que si la escaneas y lo haces con la conciencia de vida, te permite apaciguar tus pensamientos. Y esa lectura precisamente tiene que ver con la porción de Pinjas. Recordemos que dentro de las porciones se dividen en 7 lecturas y tiene su Haftará, que es una lectura complementaria. Pues de esas 7 lecturas, la séptima lectura o la séptima lía de la porción de Pinjas, que es la porción que estamos estudiando esta semana, es la que nos permite apaciguar nuestros pensamientos. Y esa lectura va desde el libro de Números, capítulo 29, versículo 12, hasta el capítulo 30, versículo 1. Todos esos versículos, si tienes la posibilidad de leerlos en hebreo, aun si no sabes leer hebreo, o aun si no sabes hablar en hebreo, pues que escanees las letras, que lo hagas con cierta conciencia y eso te permitirá llevarle la paz al resto de las 70 naciones. Porque en esta lía o en esta lectura lo que se habla es de Sukkot, entendiendo de que Sukkot es una energía adicional que tenemos para conectar con nuestro potencial y también para conectar con el Or Makif o luz circundante. No me voy a entrar en eso. Lo que me importa aquí de esta lectura es que se hablan de los sacrificios que tienen que hacerse o de las ofrendas que tienen que hacerse para llevar paz a las 70 naciones. Y si bien no voy a explicar la parte de las 70 naciones porque me amplío mucho más de lo que debo y tampoco es que le vaya a aportar mucho al propósito de este episodio en específico, lo que sí te puedo decir es que cuando Adán y Eva cometieron ese pecado y hubo la caída de Eva y demás, ellos quedaron contaminados con el veneno de la serpiente y eso hizo que Eva y la descendencia se dividiera entre pueblo de Israel y 70 naciones. Y pues ya también podríamos hablar del episodio de la Torre de Babel, de cómo ya las 70 naciones se separaron incluso con idioma, pero como te digo, esto no va a sumar mucho. Simplemente te puedo decir que hay un pueblo de Israel que son esas personas que les interesa la espiritualidad y están todas las demás naciones que son las demás personas del mundo. Y también podríamos hablar de que el pueblo de Israel sufrió un exilio para que pudiese estar esparcido entre todas las 70 naciones para poder guiarlas y para poderlas ayudar
Sin embargo, en esta época de los sacrificios, lo que hacían era sacrificar 70 cabezas de ganado, una por cada una de las 70 naciones. Y eso era lo que hacía que les llegara paz en el mundo a ellos. Ya en la época de la liturgia simplemente tenían que leer esta lectura en específico para hacerles llegar la paz a los demás. Y hoy en día lo que tenemos que hacer es tener la conciencia de llevarle la paz a las personas. Ni siquiera te digo que leas la lectura en voz alta, que la escanees, simplemente con la conciencia. Y ya un comentario personal, pero muy curioso. Recuerdo hace algunos años un amigo me decía que los judíos veían a los demás que no eran judíos como ganado. Y después tuve un maestro de cábala que él no era judío y él hablaba mucho de que la mayoría de las personas en el mundo eran ganado. O sea, ni mi amigo ni mi maestro estaban conectados de ninguna manera, pero como que llegó eso. Y precisamente cuando uno ve en esta lectura que dice, en el primer día sacrificarás 13 cabezas de ganado, en el segundo día vas a sacrificar 12, en el tercer día 11 y así sucesivamente hasta que se completan las 70, cada cabeza de ganado representa una de las 70 naciones. Entonces, cuando cojas esta lectura, por si la quieres leer en voz alta, pues también es válido, pero que si tienes la posibilidad de verlo en letras hebreas, cuando vayas pasando por las letras hebreas, vayas escaneando con tus ojos y vayas con esta conciencia de que la lectura apacigüe tus pensamientos y, ¿por qué no?, que también apacigüe tu lengua. Además de que cuando aparezca la parte de los ganados, de la cabeza de ganado, digamos, dice, el primer día sacrificarás 13 cabezas de ganado. Entonces en ese momento tú empiezas a meditar de que le estás enviando paz a 13 naciones. Después dice, sacrificarás 12 cabezas de ganado. En ese momento meditas en enviarle paz a las siguientes 12 naciones. 11 cabezas de ganado. Meditas en llevarle paz a las siguientes 11 naciones. Y así sucesivamente hasta completar las 70 naciones. Esa es la forma en la cual tú realizas tu trabajo de enviarle la paz a las 70 naciones. Lógicamente esto no es suficiente, esto también requerirá un trabajo constante de que le pongas adiestramiento a tus pensamientos y a tu conciencia, a tu cabana, que es la intención profunda con la cual estás haciendo las cosas. Eso es lo más importante en esta época, o sea que si realmente quieres hacer trabajo espiritual, el control de tus pensamientos es clave, porque ahí es donde está sucediendo ese trabajo espiritual y no importa si haces las meditaciones, no importa si haces los rezos, no importa si eres amigo del líder espiritual. Si tus pensamientos no están domesticados, si tus pensamientos te están dominando a ti, no estás avanzando espiritualmente, honestamente. Entonces, simplemente para que lo tengas en cuenta, yo creo que con todo lo que hemos hablado hasta acá ya eres capaz o estás capacitado para asumir tu responsabilidad como pueblo de Israel y este mundo se puede transformar en un lugar totalmente diferente, lleno de paz, por lo menos el sitio o tu entorno al que te rodea. Que eso es lo más importante, porque si tú haces tu trabajo y tu entorno se transforma, y si yo hago mi trabajo y mi entorno se transforma, y muchos más hacen su trabajo y su entorno se transforma, aunque no sea todo el mundo, pero por lo menos gran parte del mundo va a estar llena de paz. Y estamos haciendo nuestro trabajo. Ese era el episodio de hoy. Espero que desde ahora llevemos toda la paz posible al mundo. Ya para irnos, quiero decirte 3 cosas muy rápidas. La primera es que si conoces a más personas que sean de este pueblo, de este tipo de alma de Israel, y que quieres que ellos también asuman su responsabilidad, que sientes que esto que hemos hablado acá sea de gran interés para ellos, para ayudarles a hacer su trabajo y demás, compárteles este episodio. No te digo que compártelo en tus redes sociales para que todo el mundo lo vea, no, solo a las personas que tú conozcas y que sepas que son almas de Israel y que quieren asumir este gran poder, este gran trabajo, envíales este episodio. La segunda es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que son almas del pueblo de Israel, lógicamente, y que estamos realizando este trabajo de enviarle paz al mundo, de enviarle paz a las 70 naciones. Si tú quieres hacer parte de esta comunidad porque sientes que también eres un alma de Israel y que quieres colaborar en este gran trabajo, para ello simplemente revisa en la descripción de este episodio 2 enlaces. Uno hacia un canal de Telegram, otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si te queda más cómodo WhatsApp, ahí está el grupo. Si te queda más cómodo Telegram, ahí está el canal. Pero en caso cualquiera de que decidas no hacer parte, no te preocupes, eso no implica de que no eres ni alma de Israel o de que estés enviándole guerra al mundo, para nada. Al contrario, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Espero de verdad haberte aportado algo muy valioso y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a ver los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, llevémosle paz a este mundo. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino.
Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.